Vamos a hablar hoy, lo comentamos muchas veces, con esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Todo este tipo de... nos afecta emocionalmente, hay depresiones, hay crisis de ansiedad. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho afrontar o hablar que padecemos alguna enfermedad mental, ¿verdad? O algún tipo de trastorno, cuando debería ser todo lo contrario, porque quizás aceptar que lo estamos pasando mal es un poco darnos cuenta de que, bueno, hay situaciones que tenemos que aprender a gestionar y quizás podamos así caminar de un modo mucho mejor, ¿no? Para hablar de todo esto tenemos a un jovencísimo psiquiatra. Él es Eduardo Barrios. Buenas tardes, Eduardo. Vera Barrios. Vera Barrios. Nos va a comentar un poquito todo esto. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por visibilizar un poco la salud mental e invitarme para poder hablar de, bueno, de todo, de prevención en salud mental, de cómo ayudar a gente en estos momentos en los que la salud mental ha sido más visibilizada, y de nuevos proyectos que hay en la propia consulta que estoy llevando en la calle Porlier en Santa Cruz. Nada, es maravilloso tenerte a ti porque realmente, sí es verdad que últimamente se va hablando un poquito más del trastorno mental o la enfermedad mental, pero es algo que todavía tenemos cierto pudor, ¿verdad?, a la hora de reconocer que quizás estemos mal y necesitamos ayuda, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, la pandemia ha sido una oportunidad para todos para salir un poco del tabú de la salud mental. Yo creo que todos hemos sufrido angustia, no toda la angustia necesariamente es un trastorno mental, pero sí nos hemos dado cuenta en esta situación que ha sido totalmente desbordante, que la salud mental de todo el mundo se ha visto bastante afectada por la incertidumbre, el aislamiento. Claro. Y creo que es muy importante cuando alguien se da cuenta que hay señales de alerta, pedir ayuda. Porque sí, estamos aquí para ayudar y aunque no lo crean, mi perspectiva en salud mental es muy optimista. Yo creo que mejoramos hasta el 80-90% de los pacientes que piden ayuda. Qué maravilla, pero es eso, pedir ayuda. Hay una cosa que me encanta cuando hablas a la hora de hacer un diagnóstico que quizás no siempre puede haber algo concluyente, hablas de la historia clínica, ¿no? Y te basas en los aspectos médicos, biológicos, vivenciales, el contexto, ¿no?, emocionales. A mí todo eso me encanta porque yo siempre creo que el contexto también hace mucho, ¿no? Sí. Sí, desde el punto de vista de la salud mental es que, claro, nosotros somos, para mí, reivindicando un poco los profesionales de salud mental, somos los médicos más humanistas en el sentido que no tratamos ningún órgano en concreto. Sí, podemos abordar que podría ser el cerebro, pero también entonces ¿dónde estaría el neurólogo, no? Nos podría echar un poco de tirria encima, ¿no? Pero compartimos la visión humanista, el tema del cuidado de la persona en sí, su contexto social, el consumo de tóxicos, el sentido de vida. O sea, la salud mental es muy, muy interesante a la hora de abordar a todo influye, las personas, ¿no? O sea, en la persona todo influye, la educación, lo que estés viviendo en cualquier momento, ¿no? Sí. Y háblanos, Eduardo, porque traes un procedimiento, una terapia, ¿no?, que es bastante innovadora, que es la estimulación magnética transcraneal, ¿no? Sí. ¿En qué consiste? Pues la estimulación magnética transcraneal es un proyecto ilusionante que tenemos en la consulta ahora, que se usa para pacientes resistentes a depresión, a 1 o 2 fármacos en episodio depresivo. Para drogas es impresionante porque mejora un 75% del deseo de consumir en 2-3 días. Es una terapia súper efectiva, se usa para trastorno obsesivo compulsivo, se usa para los cuadros de ansiedad y también tiene indicaciones de neurología, para ictus, para dolor neuropático. O sea, es una terapia que no es novedosa en sí porque se inició en el 84 a raíz de la investigación de Barker en Estados Unidos, pero que a raíz de hace 5 o 6 años que se ha validado aquí en Europa, ya en Estados Unidos está desde el 2008, pues nos ha ayudado en el repertorio terapéutico a los pacientes, nos ayuda muchísimo a la hora de poder intervenir casos resistentes, casos que tienen mala tolerancia a fármacos, porque realmente no es un fármaco, es el uso de pulsos magnéticos a través de una bobina, una pala le podemos llamar nosotros coloquialmente, que estimula determinadas zonas de la corteza, y la corteza no es solo la parte superficial del cerebro, está relacionada con circuitos de los llamados sistemas límbicos, que controlan las emociones, la capacidad de gestionar los mecanismos de alerta, y también ayuda a promover la que se llama la neurogénesis. El hecho de estimular a las neuronas, obligarlas a disparar a través de un campo magnético, produce mejoría en muchos de los cuadros que estamos comentando ahora. Madre mía, pero qué maravilla. Bueno, podríamos estar horas hablando porque para que fuese que haber específicamente antes para hablar mucho. Sí, sobre porque esto, es extraordinario todo lo que estás comentando y diciendo. Y cuando hablas de depresiones resistentes o enfermedades resistentes, ¿a qué te refieres? Sí, cuando una depresión endógena
por lo que sea, por el propio metabolismo del paciente, por genética, idiosincrasia, no reacciona. Cuando ves claramente que hay una depresión endógena, que no es un problema en la vida cotidiana, paciente que le cuesta concentrarse, que tiene ideas de ruina, que no ve futuro, que incluso puede llegar a tener ideas suicidas, pues de repente le pones un tratamiento, 1 o 2 líneas de tratamiento antidepresivo habitual, aparte de psicoterapia y cualquier tipo de intervención, y ves que se vuelve resistente. Muchas veces la psicoterapia, que es súper importante, requiere que el paciente esté bien, esté concentrado, y la propia depresión afecta, o la adicción o cualquier trastorno, su capacidad para gestionar e intervenir contigo en psicoterapia. Entonces, gente que, por ejemplo, por metabolismo, por genética, metaboliza los fármacos más rápidamente o no le hacen efecto, o mejora a costa de tener efectos secundarios, pues usar una terapia de modulación, que se llaman neuromodulación, que es actuar con un estímulo físico, que al final es un campo magnético, que obliga a las neuronas del cerebro a despolarizarse, que se llama liberar neurotransmisores para mejorar la conectividad del circuito, pues ayuda a mejorar su estado mental. Entonces, todo suma. O sea, después de la terapia puede ser algo empeñativa porque tienes que estar de lunes a viernes durante 6 semanas, pero la segunda semana se suele notar una mejoría en un 70%, 65% en función de los cuadros, de los casos. Sin medicación. Con medicación podemos incluso ampliarla con intervención en psicoterapia. O sea, todo es integral, un tratamiento integral para el paciente, y conseguimos directamente regular las emociones desagradables o estimular las depresiones inhibidas o mejorar los circuitos de recompensa en el caso del craving. Es una herramienta muy, muy útil. Maravilla, que tenemos la suerte de que desde hace 4 años ya la tenemos aprobada por la Comunidad Europea. Y estamos empezando a usarla. ¿Y cómo encuentras a los pacientes? Luego también hay casos individualizados, ¿es muy genérico o miran a cada paciente su tipología? Claro, hay que hacer una valoración, ¿no?, del paciente, determinar cuál es, porque aquí lo estamos contando muy sencillo. Hay que calcular los puntos de entrada al sistema límbico. Tienes que determinar los puntos en base a las dimensiones del cráneo, y la sintomatología tienes que saber el punto que vas a abordar a la hora de intervenir con el paciente. Entonces tienes que pormenorizar los síntomas que hay, en base al síntoma tienes que entrar por un lado o otro de la corteza y claro, saber un poco evaluar. Luego, para afinar la técnica, porque hay variaciones anatómicas, yo puedo tener un punto en la corteza que no forma parte del sistema límbico, o lo tengo desplazado 2 centímetros hacia un lado o hacia otro, y ahí existen electroencefalogramas cuantificados que te marcan el punto exacto de hiperactivación o hipoactivación. Lo que hace la pala directamente en base a la frecuencia de emisión del pulso es estimular una parte del cerebro o inhibirla. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, habría que inhibir una parte del cerebro, la que está hiperactivada, la que nos mantiene alerta, con palpitaciones, con dificultad para concentrarnos. Y en el caso de la depresión, pues estimular si hay una apatía, una dificultad para tener iniciativa, esa tendencia a estar tumbado todo el día en la cama. O sea, es una herramienta súper interesante y súper potente, que estoy súper contento de poder contar con ella. Ha sido un riesgo, una inversión, pero bueno, estoy súper contento porque es a beneficio del paciente. Y vas viendo, y tú estabas comentando que es un poco pesado porque hay que estar todos los días de la semana. ¿En qué consiste? En realidad los protocolos son de entre 3 y 5 minutos, la mayoría, los estándar, aunque lo puedes modificar. Y se puede hacer protocolos acelerados, en el cual el paciente hace 5 sesiones al día durante 2 semanas. Si el paciente lo requiere porque quiere mejorar antes, se puede amplificar haciendo varios. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos la agenda llena y estamos haciendo solo protocolos. A ver si conseguimos otra máquina igual en el futuro. Pero estamos haciendo solo protocolos de 1 vez al día durante 6 semanas, de lunes a viernes. Es muy sencillo en realidad, el sitio es muy agradable, las técnicas son muy buenas, son terapeutas, se implican, porque también es muy importante la forma de abordar la terapia. Por ejemplo, un paciente que tiene una adicción, tienes que activarle el circuito de recompensa, y para activarle le puedes incluso mostrar imágenes del tóxico para que el circuito sea más sensible a ser cambiado por el estímulo magnético. Entonces, nada, se acude a consulta, son 3-5 minutos cada día, parece que es muy pesado, pero al final las chicas son tan agradables que se hace súper llevadero y la gente que está súper contenta. Yo estoy la verdad que muy contento, llevamos 2 meses. Tenemos una lista de espera, bueno, modesta. Dentro de 2 semanas quedan vacantes, pero la gente que está muy contenta, y invito a todo el mundo que quiera conocerla o que quiera escribir a nuestra página e informarse más sobre la terapia, pues allí le vamos a contestar y le informaremos de todo. No deberían, porque claro, oyéndote, quien a lo mejor no entienda un poco lo que es el sistema prefrontal o lo que es el sistema límbico, que es el cerebro emocional, ¿no? Que es interesantísimo, se deberían informarse, entrar en tu página web y demás, que ahora nos dices cómo te buscamos, para que vean lo tremendo que estás comentando, porque lo comentas con esa rapidez y que parece algo tan... es algo tan complejo.
diciendo tantas cosas algo tan increíbles. complejo que me hubiera gustado tener más tiempo, pero bueno, no, volveremos si algún día me invitan. Aquí te vamos a invitar todas las veces que quieras. Pero es interesante, si hay alguien que quiera tener más información, nos escribe, se hace una demostración de la máquina, se le explica si sirve o no para la patología que tiene. O sea, directamente en la página web de Eduardo Vera Psiquiatra, pone Eduardo Vera Psiquiatra en Google, aparece. Y ponen en la plantilla de la propia página web información sobre la terapia, lo que necesitan, para qué sirve, para qué no, qué porcentaje de eficacia. Todo hay bibliografía de todo, la puedes buscar en internet en Google. Nosotros se la enviaremos de todas formas por si tienen alguna duda y veremos cuánto podemos aportar a la recuperación de los pacientes, que para nosotros es lo primero siempre. Hombre, claro, no me extraña. ¿Y qué tipo de pacientes te estás encontrando? Pues estamos tratando de... Hemos tenido sobre todo depresiones resistentes, pero hemos tenido también adicciones. Para la adicción es espectacular, porque mejora hasta un 70% el craving, el deseo de consumir, en 2-3 días. ¿Y edades, Eduardo? Y edades, bueno, de todo. O sea, la terapia está aprobada para mayores de 18 años, pero hay estudios que te validan y te permiten tratar gente entre 15 y 18 años para el TDAH. No ha salido un protocolo oficial para el famoso trastorno de déficit de atención por hiperactividad, pero sí hay estudios que demuestran que en algunos de los puntos del sistema límbico puedes potenciar la capacidad de concentración. Hay gente que la usa, bueno, esto ya es una pijada, pero lo usan para potenciación cognitiva. Hay estudios que demostraron que aumentan los reflejos en los gamers y demás. O sea, no estamos comercializando eso. Y entonces ha habido empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que se lo han dado a deportistas de élite, a controladores aéreos, a pilotos, porque hace una terapia de 1 mes y medio y mejora la capacidad de concentración y de reacción durante alrededor de 6 meses, 1 año. Madre mía, y eso no importa la edad, a lo mejor puedes ser mayor y también te puede producir ese efecto, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que podía prevenir el Alzheimer, pero es una faena, porque también la máquina trata el Alzheimer, pero como en el Alzheimer o otros deterioros cognitivos, demencias, hay un acortamiento de la corteza, tiene que ser un Alzheimer en fase inicial. Vale. Pero se está haciendo mucha investigación, porque lo que hace al obligar a las neuronas con un campo magnético a disparar, lo que consigue realmente es que libere un factor de crecimiento. No quiero explicarlo muy complicado, pero al ser estimuladas varias veces como si fuera un gimnasio, las neuronas se entrenan, se ramifican y compensan los déficits de los circuitos, con lo cual en las demencias iniciales por lo menos puede ser paliativo durante 6 meses, 1 año, que es lo que dura el efecto habitualmente. Tú dices, bueno, 6 meses, 1 año y igual es muy caro y tengo que hacerlo cada 6 meses, 1 año, pero la ventaja que tiene es que cuando ya has amplificado ese circuito, si hay una pequeña caída del efecto a los 6 meses, después de los 6 meses o al año, das 1 semana de dosis de recuerdo, por decirlo así, y se mantiene el efecto 6 meses, 1 año más. O sea que para el ictus está muy bien, se usa también para los ictus. Estimulas la zona dañada o la contralateral, la del otro lado, y justo antes de hacer rehabilitación, y mejoras mucho más la recuperación del movimiento, dolor neuropático. Hay muchas indicaciones. Meten en la página web y lo pueden ver. Es una herramienta muy útil. También lo estamos usando, bueno, los compañeros neurólogos también la usan. Tenemos una neuróloga asociada en la clínica que también hace las indicaciones de neuro. O sea que además las personas que han podido padecer un ictus, quizás si se ponen en tratamiento con ustedes, incluso se podría hasta prevenir un posible... Tenemos que articularnos con alguien, porque ya ayer hablamos con una fundación de daño cerebral y demás, porque sería muy interesante tener este proyecto. Yo creo que hay unos compañeros que lo están haciendo ya, aquí en Tenerife, que usan la terapia magnética transcranial justo antes de realizar la rehabilitación con el fisioterapeuta y potenciarlo. O sea, nosotros podíamos hacer la terapia para eso, pero claro, depende de dónde esté el centro, no tenemos fisioterapeuta en el centro para poder hacer rehabilitación y mejorar el movimiento. Claro. Pero en las fases iniciales del primer año es interesante hacer la terapia para estimular las neuronas que circundan la parte dañada e intentar compensar ese déficit. Las neuronas que quedan se ramifican y pueden intentar compensar el déficit para mejorar la movilidad. O sea, es una terapia bastante... Y mejoran todo lo que es la degeneración de la neuronal, es decir, cuando hay ese daño en el cerebro... Por lo menos las que sobreviven están suficientemente ramificadas como para intentar compensar esa función que está deficitaria. Ojalá encuentren algo para el Alzheimer para poder pararlo del todo. Mientras tanto, por lo menos, mejorar el rendimiento cognitivo durante 2-3 años, parece que no, pero cambia la vida de las familias y del propio paciente usuario. Que les regales unos 2 o 3 años antes de empezar a degenerar de ese modo, eso es algo, por lo menos, maravilloso de momento, ¿no? Y está siguiendo mucha investigación al respecto con esta técnica, para el Alzheimer, con esta técnica y con otras técnicas, o sea que esperemos que pronto podamos solucionar el problema de los deterioros cognitivos.
La y verdad, otras Eduardo, es no. que escucharte es algo apasionante y además esperanzador, porque escuchar estas cosas para los jóvenes, esas madres, padres que tienen a sus niños con adicciones, también esta falta de concentración o lo que sea, cualquier problema mental, depresiones, ansiedad, estas madres que a lo mejor que ves cada cosa, o estos jóvenes que se suicidan últimamente, Sí, que a lo mejor no gestionan, ¿no? Con los jóvenes, ¿qué está pasando? ¿No? Uf, el tema de los jóvenes es complicado. Yo creo que un poco el aislamiento en una edad entre los 15 y 18 años en la que uno valida mucho socialmente el contacto humano y un poco construye su personalidad a raíz del aislamiento, de la incertidumbre de la pandemia, el tema de las redes sociales, lo que implican, cómo se construye la autoestima en base a los me gustas. Exacto. Los nuevos fenómenos tipo ciberbullying, la sobreexposición al comentario negativo ajeno, las adicciones a las nuevas tecnologías. Es una época complicada en la que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser satisfactorio, todo tiene que ser ya. Exacto. Hay poca tolerancia a la frustración. Sí, hemos educado poco a la gente a luchar en valores y en comprometerse en luchar y conseguir las cosas con esfuerzo y caerse y poder levantarse. Y eso ha condicionado un poco el tema de que ante pequeños conflictos y demás vemos como que nuestros jóvenes están como más vulnerables, más frágiles. Por eso. Se puede trabajar. De hecho, tenemos campañas de prevención y demás a nivel de instituciones y demás en salud mental para poder ayudar a la población. Se están haciendo charlas en institutos y demás para mejorar este sentido, que la gente pueda hablar sobre salud mental, que no tenga vergüenza, porque mi perspectiva es súper positiva. O sea, la gente una vez que sale del armario, por decirlo así, puede decir, mira, tengo un problema, me está pasando esto. Es que por eso, padres que nos escuchen, en cualquier persona, que es que no pasa nada por reconocer que te está ocurriendo algo y además mira que es que tiene solución y para tus hijos, o porque no hay nada peor que ver sufrir a alguien y no, bueno, y uno mismo, ¿no? Y no salir. Así que es maravilloso de verdad escucharte, Eduardo. Dinos dónde te podemos encontrar, por favor, otra vez. Buscar en Eduardo Vera Psiquiatra en Google y demás, y lo que necesites estoy a su disposición. Te tendremos aquí más veces porque realmente escuchar eso es lo que te dije antes, ¿no? La esperanza que da y no sé, y uno se anima realmente viendo que a pesar de todo lo que nos rodea y que nos está llevando al pozo, pues bueno, pues se puede salir, ¿no? Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza muchas veces, porque uno cuida de sí mismo para seguir adelante. Entonces, para eso tenéis profesionales, afortunadamente, y aquí estamos para ayudar. Pues me parece una frase maravillosa, que se queden con ella, ¿eh? Gracias, Eduardo. Eduardo. Por invitarme, gracias. Un placer, de verdad, tardes. Venga. Gracias, mi niño. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad. Un ratito, no se vayan, les esperamos. Gracias.